This meeting is being recorded. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este día. Y hoy tenemos el webinar de aportes de la terapia ocupacional en el desarrollo de habilidades motoras en el ámbito escolar. Es un aporte que nos va a conceder Clara María Chavarría. Ella ya ven que se ve muy jovencita. Ella es de Argentina y es licenciada en terapia ocupacional en el Instituto de Ciencias de Rehabilitación y el Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín, con un posgrado en intervención temprana dictado por la Asociación en Defensa del Infante Neurológico. También está certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California y ha realizado otros estudios y está en constante formación y actualización, ya que el trabajo de los niños siempre lo requiere. Tiene su propio consultorio pediátrico donde atiende niños con y sin discapacidad, especializado en la integración sensorial y desafíos en el desarrollo. Y desde el año 2019 también da charlas a los colegios para colaborar con la formación de las maestras de nivel inicial y podríamos decir que también de los primeros años de primaria. Bueno, aquí la tenemos a Clara María y el día de hoy también queremos invitarlos y invitarlas a todas ustedes a nuestro canal de YouTube en Educater STJ, donde ponemos todos los webinares que nos imparten diferentes ponentes, todos de manera profesional, y queremos invitarlas a que si entran, le den clic a la suscripción para que podamos ir teniendo un mayor público que sabemos puede atender a todas las necesidades en las áreas que Educater tiene. Y bueno, pues entonces le quiero dar la palabra a Clara Chavarría para que ella desde su experiencia nos pueda compartir lo que nosotros. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde estén. Como ya me presentaron, mi nombre es Clara, soy terapista ocupacional. Soy joven, pero bueno, hace 8 años que estoy trabajando en el área de pediatría y surge esta charla y esta convocatoria frente a la cantidad de derivaciones que estamos teniendo en el área de terapia ocupacional y el aumento, ¿sí? Sobre todo ahora después de la pandemia, que es un factor no menor a tener en cuenta, de chicos con y sin discapacidad, ¿sí? Previamente la terapia ocupacional estaba más vista desde la perspectiva de la discapacidad y que era atención únicamente a niños con desafíos en el desarrollo, pero hoy se está abriendo el campo, ¿sí?, de la terapia ocupacional dentro de la educación, del ámbito escolar, y por eso es que surge esta colaboración para los docentes que estén desempeñando, ¿sí?, su rol dentro de las escuelas. Para los que no saben, la terapia ocupacional es una profesión sanitaria que el objetivo es poder conseguir la máxima independencia posible de las personas que tengan algún impedimento para hacerlo, dependiendo obviamente la etapa etaria en la que se encuentran, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. En mi caso, obviamente va a ser en este momento con la parte de los niños. Bien, yo ahora no veo la presentación, ¿vos ya la compartís? Ahí está, perfecto. Bien, como les decía, el objetivo de la charla surge por esta derivación, ¿sí?, a terapia ocupacional por dos grandes temas que son la escritura y sus componentes y todos los prerequisitos que se necesitan para escribir, y por otro lado, por una derivación de problemas conductuales, atencionales, que están relacionados o que nosotros desde terapia ocupacional los trabajamos desde el área de integración sensorial, ¿sí? Si quieres ir pasando la siguiente filmina. La idea de la charla es que ustedes puedan participar, si tienen que hacer preguntas, a mí no me molesta, sí, al contrario, que sea dinámico es favorecedor. Lo que vamos a hacer es ir explicando algunos de estos temas, los hitos del desarrollo
que sería el desarrollo normal o típico, como se dice, de los niños, la escritura y cuáles son sus prerequisitos y algunas actividades que se pueden hacer para trabajarlo, las prensiones que pueden estar presentes o no, y algunas ayudas técnicas que existen hoy en día para favorecer, las praxias, que son, y la organización del movimiento, el uso de la tijera y algunas ayudas técnicas también que existen, y estrategias y actividades que estimulen el desarrollo de distintas habilidades dentro del aula o del patio de recreo. Bien, cuando hablamos de los hitos del desarrollo, a lo que me refiero es a el desarrollo típico del niño, y que es importante que como profesionales que estamos trabajando con ellos, tengamos conciencia, ¿sí?, de qué es lo esperable para este niño. Porque muchas veces exigimos o subestimamos al niño por no saber en qué etapa del desarrollo se encuentra, ¿sí? Entonces, hasta a mí me pasa que cotidianamente también estoy trabajando con niños, muchas veces tengo que volver a consultar qué es esperable y qué no en tal edad. Sobre todo en el ámbito escolar, que los años están separados, digamos, no por, digamos, tenemos a un nene que puede cumplir en junio, ¿sí?, que es de los más chicos, y a un niño que puede cumplir en julio, entonces que dentro de un mismo grado pueden llevarse 9, 10, 11 meses, ¿sí? Entonces, saber que no es lo mismo el niño que tiene 3 años que el niño que tiene 3 años y medio, en las cuestiones esperables para la edad. Y actualmente, y lamentablemente, es necesario tener en cuenta algunas cosas que han surgido post pandemia, ¿no? Por eso también esta charla pudo extenderse a docentes que están, por ejemplo, en primer grado o en segundo grado, donde capaz años fundamentales del jardín han sido de manera virtual, por lo menos acá en Argentina, o el primer tiempo no han tenido acceso, ¿sí?, a cosas educativas. Entonces, bueno, tener esto en cuenta también de los alcances y la posibilidad que han tenido o no de poder contar con el aprendizaje. Bien, en cuanto al desarrollo típico, la idea es hacer algunas consideraciones para tener en cuenta, ¿sí?, que es que el desarrollo del niño va ocurriendo de manera secuencial. Esto quiere decir que una habilidad va apareciendo y ayuda a la siguiente. Es progresivo, primero aparecen las funciones más simples y luego esto se va complejizando. La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo. Por eso muchas veces lo primero que se observa en un bebé es si ha podido levantar la cabeza o no. Entonces es de arriba hacia abajo como se da el desarrollo, ¿sí?, céfalo-caudal se puede decir, y de adentro hacia afuera. Por eso una de las actividades más complejas es la escritura, porque primero hay que tener un control de todo lo que es, por ejemplo, el tronco, la cabeza, ¿sí?, y después llega hacia las manos, hacia los dedos. Por eso es próximo distal. Bien, esta evolución de los movimientos también va desde movimientos más generales, ¿sí?, a más específicos, o como podemos llamarlo con más precisión, se divide en desarrollo motor grueso y desarrollo motor fino, que es importante ir trabajándolas de manera combinada, aunque primero siempre es más fácil trabajar lo motor grueso, pero es importante ir trabajándolo en su conjunto para un buen desarrollo. Bien, esto como les decía, ¿sí?, saber qué es esperable para el niño en cada etapa del desarrollo es fundamental y es lo que nos va a dar la pauta de si algo está fallando o si algo todavía no es alcanzado por el niño y tendría que serlo. Y entonces uno puede prender esa alerta de decir, capaz que hay una dificultad en la que yo tengo que apuntalar y corregir desde el colegio, o necesito consultar una terapista ocupacional o algún tipo de profesional correspondiente según la complejidad que sea del caso, y poder hacerlo en el momento justo, ¿sí? Porque esto también está sucediendo, que a veces
las derivaciones llegan de manera tardía por desconocimiento, ¿sí? No por falta de voluntad, sino por desconocimiento de algunas cosas que son fundamentales a determinada edad y que se están dejando pasar. Y después, como sabemos, la plasticidad neuronal es muchísimo más fácil ir cambiando las cosas cuando uno es niño, y cuanto más niño mejor, a cuando uno es adulto. Así que la idea es también darles algunas pautas para que ustedes puedan estar atentos y decir, bueno, esto tiene que ser un signo de alerta para trabajar más o para derivar si es necesario. Bien, de la escritura vamos a hablar sobre los prerequisitos, ¿sí? ¿Por qué hablar de los prerequisitos? Porque muchas veces llegan los niños al consultorio con la consulta de no sabe escribir, ¿sí? o no se entiende su letra, escribe desprolijo, pero lo que está pasando es que a veces no se está trabajando los prerequisitos de la escritura, ¿sí? Se le exige a un niño que sepa escribir cuando todavía no ha alcanzado algunas cosas que son necesarias sí o sí. Entonces vamos a hablar de la estabilidad postural, de la kinestesia, de la visopercepción, de la integración visomotriz, de la planificación motora, y después están los componentes cognitivos, que es claramente identificar si el niño comprende la actividad que tiene que hacer. Así que ahora vamos a hablar de la estabilidad postural, ¿sí? Que uno tiene que estar atento a que una postura correcta tendría que ser en una silla, por ejemplo, que nos pueda dar un buen sostén lumbar, y que el espacio de los glúteos, ¿sí? O digamos, que uno pueda mover su cola, sus glúteos, no, por ejemplo, vieron a veces en jardín, yo hablo obviamente desde la experiencia argentina, pero si alguno tiene alguna otra experiencia para sumar, siempre aporta, pero a veces trabajamos en sillitas muy chiquititas y que tienen apoyabrazos, y a veces uno queda tan ajustado que el niño no puede ir ajustando su cuerpo si es que lo necesita, ¿sí? Espacio para poder mover las piernas debajo de las mesas. Eso también pasa, que a veces el niño que es un poco más grande le chocan sus rodillas con la mesa, ¿sí? Así que bueno, eso también tenerlo en cuenta, que haya un espacio para poder acomodarse y que los niños puedan apoyar sus pies en el suelo. A veces son bajitos y quedan los pies colgando. En ese caso se pueden hacer adaptaciones, ¿sí? Antes, cuando existían acá las guías de teléfono, uníamos guías de teléfono y les poníamos cinta y hacíamos como si fuese un escaloncito, pero se puede usar la estrategia que tengan a mano, pero lo importante es que, como está en la foto, ¿sí? Los pies estén apoyados. En la foto también está una pregunta que siempre surge, que es el sentado en W, que se da en las primeras etapas de los niños. Es esperable, ¿sí? Porque es un paso previo al sentado correcto, pero hay niños que lo sostienen en el tiempo. Entonces, uno lo que tiene que estar atento es que si el sentado en W está, uno cuando le pide al niño que lo corrija, el niño lo puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, uno le dice, sentate como indio o con las piernas estiradas, y que el niño lo pueda hacer y también lo sostenga, ¿sí? Cuando vemos que el sentado en W es el único tipo de sentado o que se empieza a convertir en permanente, es cuando tenemos que sí empezar a corregir, porque esto puede traer después consecuencias más adelante en todo lo que es la cadera, ¿sí? Y bueno, lo mismo que después, todo lo que sea trabajar en mesa, ¿sí? Como vimos, tener los pies apoyados, pero también tener un buen alcance en la mesa. Bien, ¿por qué es importante la estabilidad postural y tener esta buena postura a la hora de escribir, a la hora de hacer los trabajitos o las actividades que estén planteadas en la mesa? La postura va a estar influida así por la postura, y va a repercutir en el cansancio del niño, en el ritmo de trabajo, en la legibilidad, si hablamos de la escritura. Y es importante que esta silla, por ejemplo, o lo que el banco, lo que use para trabajar, permita cambios de postura y no fije al niño, ¿sí? Porque hay niños que para su concentración necesitan poder
moverse un poco, ¿sí? Entonces, es importante que uno, cuando, por ejemplo, empieza a notar que el niño se fatiga, que apoya las manos en la cabeza, que es algo muy típico que se observa así, o que empezamos a ver que no se entiende la letra, ver, digamos, empezar por el punto 1 de esta pirámide, que es la estabilidad postural, ¿sí? A ver cómo se está sentando y cuál es el control que tiene el niño de su cuerpo en el lugar y en el espacio de trabajo. Bien, después les había dicho que el segundo prerequisito es la kinestesia. La kinestesia es un poco más complicado, capaz de comprender, pero es la comunicación que tenemos nosotros entre los músculos y el cerebro. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos no estamos pensando qué músculos y qué articulaciones y qué movimientos yo tengo que hacer para escribir. La realidad es que uno agarra su lápiz y comienza a escribir, o su lapicera. Bueno, esto es porque nosotros tenemos este proceso de kinestesia intacto, ¿sí? Entonces es importante que con los niños, cuando son pequeños y todavía capaz no llegaron a la etapa de la escritura convencional, hagamos actividades, ¿sí?, que le den información al cerebro y a nuestros músculos de cuáles son los movimientos necesarios para escribir, ¿sí? A través del juego, porque casi siempre todo lo que se trabaja con el fin que sea es a través del juego, pero esto es importante que aparezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, después uno tiene que invertir tiempo en pensar, ¿sí?, qué músculos y qué articulaciones y qué movimientos tenía que hacer yo para escribir. Si los niños tienen esto ya impreso, lo pueden hacer de manera automática. Bien. Cuando sucede que la kinestesia no está intacta, ¿sí? A ver, por ejemplo, para darles un ejemplo, uno está apuntando a la escritura, pero previo a eso ha podido hacer actividades con pinceles y pintura no tan estructurados, ¿sí? Que entonces el niño después puede trasladar esta información de como yo agarraba el pincel, tengo que agarrar el lápiz, ¿sí? O como agarraba el lápiz, tengo que agarrar la lapicera. Entonces, estas son las actividades previas que le dan la información al cerebro y a los músculos de cuáles son los movimientos necesarios, ¿sí? Por eso también es importante que apenas empiezan estas actividades, nosotros podamos hacerlo de la mejor manera y corregir si es necesario. Y esto sirve, ¿sí?, a nivel escolar para poder prestar más atención, como les decía, no tener que invertir tiempo en pensar qué tengo que hacer, cómo tengo que realizar esa actividad, para el uso de los materiales, para poder mantener un ritmo de trabajo y para usar la fuerza y los músculos necesarios, ¿sí?, y no fatigarme viendo cómo lo puedo hacer de la mejor manera. Bien, entonces hablamos de el control postural, la kinestesia, y el otro requisito es la visopercepción, ¿sí? La visopercepción está relacionado al área visual, ¿sí? Es importante que juguemos desde niños con juegos que nos den memoria visual y secuencia, como puede ser la imagen que está abajo del todo, donde uno puede ir, por ejemplo, poniendo bloques según una figura que me den, que se puede hacer con colores, se puede hacer con números cuando sea más complejo, con letras. Juegos que me den percepción de las relaciones espaciales, más grande, más chico, de la constancia de la forma y de la figura fondo. Acá nosotros tenemos algunos libros que son, bueno, cuando son edades un poco más grandes, puede ser, por ejemplo, un primer grado, el libro de Buscando a Wally, ¿no?, que tiene, digamos, es bastante confuso porque tiene muchísimas imágenes parecidas, pero uno tiene que poder hacer este trabajo de percepción visual para encontrarlo. Puede ser con libros más simples o cuando buscamos en internet hay muchísimas de estas actividades, uno pone visopercepción y aparecen donde tienen que encontrar cosas en un fondo más complejo y poder hacer estas cosas suele ayudar a la escritura, ¿sí? Porque piensen que uno cuando tiene una buena memoria visual, una percepción de la forma correcta y de la figura a fondo,
ayuda tanto en la escritura como en la lectura, ¿sí? Vamos a poder distinguir una letra imprenta de una letra mayúscula, ¿sí? O una letra cursiva. Vamos a saber si empiezo a leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo mismo que para poder empezar a escribir en el margen de la hoja. Entonces, cuando uno quiere dar todas esas indicaciones y cuando tiene que empezar a trabajar, esto tiene que estar trabajado, digamos, desde antes, ¿sí? De manera previa. Pero es a través del juego y es en los primeros años donde uno puede hacer este tipo de actividades, ¿sí? Bien, ahí es lo que les decía, para qué son buenos estos juegos o este tipo de actividades. No sé si a ustedes se les ocurre alguna otra actividad de visopercepción que se puede hacer, si quieren participar. Están tímidos, bueno, tienen que pensar así, podemos hacerlo más dinámico, ¿sí? Bien. Y después, otro de los prerequisitos de la escritura, ¿sí? Que tienen que aparecer, es la integración visomotriz. Es poder integrar esto que hablamos previo, ¿sí? De la kinestesia. Norma creo que levantó la mano. Buenas tardes o noches. Es que lo intenté hacer desde antes de esta diapositiva, donde preguntaba de la parte como de visopercepción. También las figuras superpuestas, sobrepuestas, no sé si en este caso encaja, como para la diferenciación en este caso perceptiva, como esas figuras múltiples que se entrelazan. Pienso que también, Sí, no sé si en ellos tan pequeñitos, pero con imágenes de animalitos y es, creo que también. sí, puede ser perfectamente. Por ejemplo, hay algunas donde les preguntan ¿cuántos círculos ves? Y hay distintas figuras geométricas, están entrelazadas y tienen que poder diferenciar los círculos, ¿sí? Eso capaz es la parte de figura a fondo. Lo que yo Para le esa pido diferenciación. en Ujú. un fondo, sí, complejo. Bien. Bueno, y Rosa tiene también una pregunta o un aporte. Buenas tardes, estoy con conectividad muy fea por el tema del viento, así que les pido disculpas. Lo que yo puedo observar en mis alumnos, en lo que dice todo lo que es la visión y la secuencia, yo doy a nivel secundario, que ellos se pueden apropiar de los conceptos de otra manera sin memorizarlos, porque van asociando colores, van asociando secuencias de lo que va sucediendo, entonces incorporan el concepto y después lo pueden transmitir y sociabilizar y no repetirlo de memoria sin saber lo que están diciendo. Tal cual, sí, sirve mismo para estudiar. Bien, gracias, Rosa. Cualquier cosa, si vos ves algo que yo no veo, avísame, pero me aparecen unas manitos. Bien, y la integración visomotriz, que sería poder complementar, ¿sí? Todo esto que estábamos hablando de la visopercepción con la kinestesia. ¿Por qué? Porque es la integración del cuerpo con la visión, ¿sí? Antes hablábamos solamente del uso de la visión y ahora es la visión sumada al cuerpo. Entonces, muchas veces estas actividades se pueden hacer, por ejemplo, en educación física, ¿sí? En gimnasia, pero es el uso del cuerpo, por ejemplo, en actividades de coordinación, el poder embocar una pelota o una bolsa con peso en algún, por ejemplo, aro, como está en la imagen, o en algún tupper, lo que tengan a mano, ¿sí? El juego del tiro al blanco o el bowling. Son cosas que usamos la visión porque necesitamos ver lo que se está realizando y nuestro propio cuerpo, ¿sí? ¿Por qué sirve esto? Porque si nosotros nos ponemos a pensar para la copia y para la lectura, uno, por ejemplo, cuando escribo y tengo que copiar de un pizarrón, ¿sí? De una computadora o de donde sea que estamos copiando, uno hace todo el tiempo este movimiento, ¿sí? De mirar hacia abajo, de mirar hacia arriba y de poder escribir, el acto motor. Entonces los niños que tienen problemas, ¿sí? en la integración visomotriz son esos niños que capaz podemos identificar que no terminan las actividades a tiempo,
que les borran el pizarrón y ellos no terminaron de copiar, que van más lentos, ¿sí? O que copian y se saltean cosas porque al hacer este movimiento no pudieron seguir por donde estaban copiando, ¿sí? Eso es, digamos, un signo de alerta de que puede estar afectada la integración visomotriz, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, no, porque no llega, se distrae, pero bueno, suele aparecer también cuando uno hace una evaluación este tipo de dificultades. Bien, y después está la integración bilateral. La integración bilateral es poder usar ambas partes del cuerpo, ¿sí? De manera independiente y a su vez después poder trabajar con ellas en simultáneo. Si nos ponemos a pensar, es por ejemplo poder usar las dos manos a la vez, y esto si lo trasladamos a la actividad de la escritura, nos damos cuenta que por lo general uno le pide al niño que sostenga la hoja con una mano y escriba con la otra, ¿sí? Eso, digamos, cuando uno tiene una integración bilateral intacta, puede suceder de manera automática, ¿sí? Pero hacer actividades con ambas manos no es fácil para todos, ¿sí? No están este tipo de actividades que nos pueden proporcionar esa información. A su vez, esto sirve, ¿sí? Para poder ir identificando si mi dominancia para escribir es diestra o es zurda. Acá yo siempre les doy un consejo que, por lo general, cuando hay niños que tardan más tiempo, ¿sí? En establecer su dominancia. Por lo general, uno espera hasta los 5 o 6 años. Les diría que ahora con todas las actividades que se hacen previas, hasta los 5 años estaría bien para ver si el niño realmente ya va a escribir con su mano derecha o con su mano izquierda. Pero cuando uno ve que esto no va sucediendo, como la mayoría de las personas son diestras, ¿sí? Al niño se lo empieza a considerar como diestro, ¿sí? Entonces las actividades se le pide o se le ofrece, por ejemplo, su lápiz o su pincel, lo que sea, en su mano derecha, y si vemos que esto no es lo más cómodo para el niño, recién ahí se lo identifica como zurdo, ¿sí? Pero si no, uno empieza a trabajar con la mano derecha. Bien, y algo que me faltó decirles, perdón, es que nosotros estamos considerando que todo esto sucede, sí, pero tenemos que tener en cuenta que si el niño no tiene la noción de arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Va a ser muy complicado que nosotros le podamos pedir estas actividades. Entonces también como parte de los juegos, uno puede ir incluyendo estas nociones de espacio para que después repercutan de manera positiva en la escritura. Bien, y después está la planificación motora, que digamos, cuando uno está haciendo una actividad, por lo general no tiene que pensar tanto lo que tiene que hacer, ¿no? Uno lo hace una o dos veces y después sale de manera automática. No estamos todo el tiempo planificándolo. Bien. Los niños, la planificación es una de las formas más altas y más complejas. Entonces, es acá donde se relacionan los aspectos sensorio-motores, lo que vimos previo, y las intelectuales, ¿sí? Creo que en la próxima, que por eso cuando hablamos de planificación motora, tenemos que tener en cuenta el concepto de praxia. Muchas veces no se sabe, ¿sí?, de qué se está hablando cuando uno habla de praxia, pero es un término que, bueno, deriva de una palabra griega que es praxis, que significa hecho, un acto, ¿sí? La praxia es el proceso de hacer algo. Entonces, es la habilidad que nosotros tenemos para planear una acción. Muchas veces los niños tienen dificultades en esto, ¿sí?, en las praxias. Y ahí es cuando nosotros podemos identificar que la dificultad del niño es una dispraxia, ¿sí? Que puede ser en la ideación o puede ser en la ejecución. ¿Por qué? Porque muchos niños saben lo que tienen que hacer y la idea la tienen o el concepto está, pero no lo pueden ejecutar de manera física,
¿sí? Por ejemplo, saben cómo tienen que escribir, saben del contenido que se está hablando, pero no pueden ejecutarlo, ¿sí? En cambio, otros niños tienen problemas en su planificación, ¿sí? No tienen claro cuál es la manera de hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, ¿sí? Este tipo de dificultad capaz es más difícil, ¿sí? De uno darse cuenta. Antiguamente, o bueno, lamentablemente ahora se sigue sucediendo en los colegios, pero solía ser el niño que uno llamaba torpe, ¿sí? Este niño es torpe, no sabe cómo hacer las cosas, o tarda mucho en hacer las actividades. Suelen ser niños que los eligen últimos en las actividades de educación física, ¿sí? Porque no suelen ser buenos, y que entonces esto empieza a repercutir también en su autoestima. Pero uno lo que puede hacer desde el ámbito escolar, en el aula, es primero corroborar que el niño esté entendiendo lo que uno le pide, ¿sí? La consigna, por ejemplo. Y uno le puede mostrar algún ejemplo, a ver si el niño con eso puede empezar a hacer su actividad. Después, uno también puede darle las herramientas necesarias para que cuando sea necesario sepan pedir ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños no piden ayuda, se frustran y no hacen los trabajos o no quieren participar por no exponerse. Entonces, cuando hay una dificultad, que sepan cómo pedir ayuda. Después, si podemos identificar a un niño que haga las cosas de manera más rápida o con mayor facilidad, hacer grupos, ¿sí? En donde pueda estar el niño que tiene dificultad o es un poco más lento con aquel que es más rápido, como para hacer un buen equipo y poder cumplir con esa actividad, ¿sí? Y a su vez, darnos el tiempo de preguntarle al niño cómo haría esa actividad. Muchas veces pasa que nosotros planteamos una actividad y se tiene que hacer de determinada manera, porque es la convencional o porque es lo que a nosotros nos parece que tienen que ser. Entonces también podemos plantearnos la posibilidad de que haya otra forma de hacerlo y preguntarle a ese niño, ¿sí? Porque capaz no lo puede hacer de la manera que nosotros queremos, pero sí de una manera distinta. Bien. Es muy importante, como les decía antes, ¿no? El concepto de arriba, abajo, izquierda, derecha, y a su vez el poder ofrecerle a los niños actividades que le den una noción correcta de su cuerpo. Porque cuando un niño tiene una buena percepción corporal, ¿sí? Va a poder también, digamos, como cuando uno usa los elementos escolares, son una extensión de su cuerpo. Entonces, cuando uno puede manejar bien su cuerpo, lo más probable es que después también pueda manejar de manera correcta los útiles escolares, ¿sí? Bien. Si el concepto de dispraxia tienen alguna duda, es un momento, no es problema, o alguna cosa previa, porque ahora vamos a ver las prensiones. Este es otro tema que, digamos, están los prerequisitos de la escritura, que son todos estos que vimos hasta el momento, y las prensiones sería cuando ya empezamos a poder observar si el niño agarra o no agarra bien el lápiz. Acá en Argentina, últimamente lo que sucedía era... sí. Por favor. Solamente para aclararme yo, has utilizado varias veces la palabra planeamiento. En sí sería, ¿cómo harías tú las cosas? ¿Eso es planeamiento? Sí. ¿Cómo harías tú las cosas? Gracias. Sí. De nada. Bien, acá en Argentina lo que estaba pasando en algunos jardines, por ejemplo, es, no sé si en los otros países está de moda, pero todos tenían adaptadores para el lápiz, o los grips. Bueno, hay obviamente ayudas técnicas para mejorar las prensiones cuando, como les decía antes, cuando por su nivel de desarrollo, ¿sí? O por lo que es esperable para la edad, el niño no logra alcanzarlo, vemos de alguna ayuda externa que pueda colaborar. Pero si no, es importante que sepamos qué es esperable en cuanto a las prensiones según
la edad o según la sala o el año en el que el niño esté transitando su escolaridad, ¿sí? Entonces, en la foto de ahí abajo pueden ver, ¿sí?, la progresión de las tomas hasta lograr la prensión trípode, que es la manera correcta de agarrar el lápiz. Seguramente entre los 61 que somos, alguno no agarre bien el lápiz, ¿sí?, con sus 3 dedos. Por eso, lo que es importante tener en cuenta también es que nosotros estamos hablando de niños pequeños en proceso de aprendizaje. Entonces nosotros como adultos sí somos responsables de poder corregirlo si esto no se está dando. Muchas veces llegan al consultorio ya con 8, 9 o 10 años, únicamente porque agarran mal el lápiz. Entonces ahí uno evalúa, ¿sí? Ya esa toma va a ser muy difícil que se corrija porque está instalada a cierta edad. Pero si el niño puede escribir, se entiende lo que escribe, no se cansa, ¿sí?, no presenta fatiga ni molestias. Si agarra mal el lápiz, no va a pasar nada, ¿sí? Pero lo ideal sería que nosotros que trabajamos con niños más pequeños, sí podamos estar atentos y corregir a tiempo. Bien, creo que la siguiente filmina habla de la preparación postural. Una consulta. A ver qué abro. No. Sí, o tetra digital es lo mismo. Sí, perdón. Ahí está. Bien. Habían preguntado, hola, buenas noches, una consulta, prensión trípode y tetra digital, que serían estas, es lo mismo. Bien. En la filmina que está ahora en pantalla, hay algunas actividades que se pueden hacer desde el banco, porque también sabemos que por lo general los salones tienen muchos chicos, entonces por uno solo que tenga dificultades es muy difícil corregir a todos los chicos. Entonces a veces lo que sugerimos desde el área de terapia ocupacional es, previo a la escritura, hacer algunas actividades corporales que puedan activar, ¿sí?, los músculos y que puedan activar el nivel de alerta para poder estar más atento y mejor preparado a nivel muscular para la escritura, ¿sí? Entonces, capaz pedirles, son 5 minutos menos, a los chicos, por ejemplo, levantar los hombros, bajar los hombros, ¿sí?, hacer rotaciones, poder levantar los brazos y bajarlos, aplaudir o tirar de las manos, ¿sí?, haciendo fuerza, abrazarse, cosa que el cuerpo también reciba la información de que, bueno, esto es preparatorio para poder empezar a escribir. Entonces, esto que les decía de la kinestesia, de la comunicación entre los músculos y el cerebro, uno lo activa y el cuerpo ya sabe que tiene que estar dispuesto a escribir, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay colegios en los que empiezan muy, muy temprano las actividades y llegan los chicos muy dormidos y empiezan con su clase y lo primero que tienen que hacer es escribir, ¿sí? Con tomarnos 3 o 5 minutitos para hacer este tipo de ejercicios suele favorecer, ¿sí? Los niños se despiertan, se entretienen y empieza la actividad. Bien, y como les decía, hay algunas prensiones que aunque no sean la correcta, son aceptables, ¿sí? Estas sí son prensiones que pueden aceptarse, ¿sí? Por ejemplo, que un niño escriba con sus 4 dedos, como les decía, si escribe bien, si se entiende la letra, si es prolijo y no le duele, lo vamos a dejar, ¿sí? Ahora, en la siguiente, si vemos alguna de estas prensiones, es cuando tenemos que corregir o, bueno, derivar si es que en el colegio no podemos tratarlo individualmente. La siguiente red. Bien. Estas serían las que no tienen que estar presentes, ¿sí? Porque estas sí suelen dar fatiga, desprolijidad, no se entiende nada de la letra, ¿sí? Y sí son necesarias corregir. Bien, hay muchísimos juegos para estimular la escritura. Lo que hacemos, por ejemplo, en el consultorio, a veces le llamamos
escritura multisensorial. Empezamos con varias actividades previo a sentarme en la hoja convencional o en el cuaderno convencional con el lápiz, ¿sí? Entonces, jugar con masa, a hacer letras o a hacer números, ya sea arriba de una figura que nosotros le hagamos, si son muy chiquitos, o usar la imaginación y poder hacerlo sin ver. Jugar a hacer letras en la espalda del compañero, que esto también lo que hace es activar todo lo que vimos de la visión, ¿sí? Si no estamos usando la visión, pero tenemos la constancia de la forma y me hacen una letra en la espalda, yo tener que adivinarlo sin el uso de la visión. Armar letras con curvas o con segmentos. Yo tengo, por ejemplo, maderitas en las que vamos formando las distintas letras o formamos el nombre. Hacer letras con pintura, con témpera, sin instrumentos mediadores, quiere decir, por ejemplo, con el dedo, ¿sí? Escribir con plasticolas de color, bueno, esto de reconocer las letras sin mirar. Por lo general, les suele gustar muchísimo más todas estas actividades que escribir, obviamente, pero bueno, cualquiera que a ustedes se les ocurra que sea sensorial y que active todo esto que estuvimos viendo previamente, favorece después a poder escribir de manera convencional. Creo que después hay unas imágenes, bien, a veces usamos palitos de helados o este juego con las gomitas, ¿sí? Es muy fácil de hacer también, y esto que decíamos de la planificación y de la constancia de las formas y la visopercepción, en esta actividad se da todo junto, por ejemplo, porque uno tiene que ver cuántas gomitas necesito, si la hago más larga o más cortita, cómo voy a dar la forma que estoy mirando en una hoja, ¿sí? Después ustedes si ponen en internet, por ejemplo en Pinterest, ponen actividades de escritura sensorial, aparecen muchísimas imágenes e ideas para que puedan trabajar en los colegios. Bien, y acá hay una serie de filminas que si quieren yo después, igual la charla queda grabada, pero puedo mandarle a Re, porque creo que se va a hacer muy extenso si no, pero son punteos de qué es esperable para cada edad. Les marqué algunas resaltadas, que por ejemplo, del año a los 2 años, uno espera que el niño pueda armar algunos rompecabezas grandes y es necesario trabajar estas cosas. Lo mismo que puede rayar, ¿sí? Hacer rayas desorganizadas por ahora, o puede dar vueltas las páginas del libro. A ver, pueden dar vueltas las páginas de un libro previo al año, muchos chicos, pero sí poder empezar a marcarles que sea con 2 dedos, ¿sí? Trabajando siempre la motricidad fina. Después de los 2 a los 3 años, empezar a jugar con los cubos que pueden ir apilando entre 4 y 7 cubos. Enhebrar, por ejemplo, algunas cuentas grandes o algunos botones o rosquitas que tengan bastante superficie. Podemos pedirles que copien algunas líneas simples o círculos ya a esta edad, o colorear formas grandes, y pueden empezar a cortar con tijera. Sí, a los 3 pueden empezar a cortar con tijera. Después les voy a contar algunas formas de poder hacerlo, ¿sí? Entre los 3 y los 4 años ya tienen una aprehensión más precisa, ¿sí? Entonces le podemos dar imágenes para que coloreen sobre la imagen o por dentro de la imagen. Pueden enhebrar cuentas pero un poco más pequeñas. Cortar formas grandes con tijera, ¿sí? Les marqué más que nada las de motricidad fina. Después también había algunas cuestiones de juego simbólico o de motricidad gruesa, pero las hablamos antes. Entre los 4 y los 6 años esta franja es bastante más grande, pero ya pueden empezar a escribir su nombre, copiar letras y números, pueden manejar, por ejemplo, el mouse de una computadora. Ahora ya no usamos mucho mouse, pero vieron que dedito antes de los 4 años también, si están muy expuestos a las pantallas, es impresionante cómo manejan la tecnología. Para algunas cosas es buena, para otras no tanto.
pero en lo que es motricidad fina se puede observar bastante precisión. Bien, y acá es un video de una técnica muy fácil para ayudar, por ejemplo, a agarrar el lápiz, ¿sí? Está en inglés, pero lo importante es ver cómo lo hace. No sé si ustedes lo escuchan con volumen. ¿No? Yo tampoco. No se escucha. No importa. Yo acá también tengo un lápiz, ¿sí? En el video lo que dice es que la niña agarra de una punta y de la otra punta del lápiz. Y entonces baja esta punta y ya agarramos mejor, ¿sí? Lo voy a hacer de vuelta. Agarra una punta y otra punta del lápiz y lo baja, ¿sí? Yo lo que hago muchas veces es acá en la abertura les pongo algún sticker, ¿sí? O alguna guiñita en donde tenga que acostarse el lápiz. Entonces le pido que lo agarren, ¿sí? Y que después acuesten el lápiz en la marquita que yo les hice, ¿sí? Otra estrategia que sirve para agarrar mejor es que los lápices sean más cortitos. Por lo general tenemos este tipo de lápiz que son muy largos, entonces uno tiene la posibilidad de poner toda la mano, si quiere, en el lápiz. Cuando nosotros trabajamos con lápices más cortitos o los crayones más cortitos, el niño no tiene posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces parto los crayones, a ver si se ve, sí. Parto los crayones al medio y quedan bien chiquititos, y a mí los demás dedos no me entran, ¿sí? No puedo poner todo. Entonces uno agarra con 3 dedos, ¿sí? Y después existen las adaptaciones, que es esto que yo les decía. Cuando ya vemos que está en una edad en la que es necesario corregir, se puede consultar y nosotros lo que hacemos es ver qué tipo de adaptación es la correcta para la toma que tiene ese niño y empieza a usar una adaptación del lápiz. Que por lo general lo que hace esta adaptación es darle esta información al cuerpo de cómo tiene que ser el agarre. Y después se va sacando de manera paulatina, ¿sí? Pero bueno, existen diferentes tipos, que son los que están ahí. A su vez existen lápices que son más triangulares. Dependiendo de la marca, hay más anchos, ¿sí? Más gruesos o más finitos. Pero bueno, también ahí hay algunos crayones que sirven para la primera edad, ¿sí? La primera etapa en la que son esos triangulares que a veces tienen para agarrar de arriba y después se va corrigiendo, ¿sí? Lo importante es saber que existen, pero que necesitan supervisión. Bien. Y el uso de la tijera está muy relacionado con todo lo que estuvimos hablando, pero hay también unos requisitos previos necesarios para poder empezar a cortar con tijera, ¿sí? El niño tiene que poder abrir y cerrar la mano de manera independiente, ¿sí? Y esto que habíamos hablado, poder usar las dos manos al mismo tiempo. En este caso, una mano va a ser dominante y la otra va a ser asistente. La mano que va a sostener la hoja y la mano que va a cortar. Pero si no tiene una buena integración visomotriz, como habíamos hablado antes, a través de los juegos que hicimos previos a la tijera, va a ser más difícil que lo pueda realizar esta actividad, ¿sí? ¿Por qué? Con una sola mano es dificilísimo. Bueno, tiene que tener una capacidad para mover el pulgar, el índice y el dedo medio, que son los dedos que vamos a necesitar para agarrarlo, ¿sí? Y coordinar bien, como dijimos antes también, los brazos, las manos y la visión. Bien, esta sería, digamos, la secuencia del desarrollo para poder usar la tijera. Primero, tenemos que generar cierto interés en usar las tijeras, ¿sí? Y después ir haciendo distintas actividades. Pero vamos, digamos, de más simple a más complejo, ¿sí? El niño puede sostener y manipular las tijeras sin cortar todavía, pero hacer juegos para el agarre de la tijera. Después
lograr abrir y cerrar de manera controlada. Cuando uno le diga abrir, se abre y cerrar, se cierre. Para esto también hay algunas tijeras que ayudan a estos movimientos, después se las muestro, pero esto sería lo convencional, digamos. Después es empezar a cortar tiras al azar. Yo a veces les hago, por ejemplo, alguna figura y que le tengan que cortar barba o pelitos, pero que sean solamente cortes al azar. Después, sí, que empiecen los movimientos hacia adelante. Después, ponerles alguna línea recta y que tengan que cortarlo. Luego pasamos a las formas geométricas simples, ¿sí? Después más complejas, y después ya el niño puede cortar cualquier artículo, digamos, que no sea papel. Bien. Podemos empezar jugando solamente a abrir y cerrar la tijera, podemos buscar una canción, ¿sí? Que sea de abrir y cerrar, cortando en el aire, no hace falta que esté cortando el papel. Esto que les decía de cortar flecos, de empezar de líneas bien anchas a líneas más pequeñas. Bueno, acá en Argentina ya no se dan sorbetes, por ejemplo, las pajitas para tomar, pero a veces estaba bueno porque no hacía falta sostener la hoja y como era más duro, se sostenía solo, ¿sí? Pero después les doy ideas de algunos otros materiales en los que pueden utilizar. Bien, usamos mucho cortar plastilina, ¿sí? Cortar masa. El papel de lija, que sea bien finito, pero me han hecho siempre la pregunta de, ¿no es muy difícil cortar un papel de lija? A ver, obviamente estamos hablando del papel de lija que es finito. Lo bueno es que al frenar un poco la tijera, le da la información a nuestro cuerpo de, bueno, tengo que abrir y cerrar, porque si no, no puedo seguir cortando. Entonces, uno cree que es más difícil, pero para los primeros cortes, a veces es mejor que sea más grueso o difícil el material, para tener esta noción de tengo que abrir y cerrar. Porque a veces les damos la hoja y la tijera avanza, ¿sí? Entonces no hacen el movimiento de abrir y cerrar, sino que se corta por impulso. Entonces, empezar con estos materiales como masa, lija, o papel más duro, papel de tarjeta, goma eva, ir pasando de materiales sensoriales hasta cortar diario, revista y por último el papel regular, ¿sí? Bien, estas son algunas de las ayudas técnicas que les decía. Existe la tijera, esta que se llama tijera inicial, sería para agarrar con la mano completa, niños que tienen muchísima dificultad, ¿sí? Que no tienen, por ejemplo, una buena disociación de los dedos y no pueden separarlos, entonces hacen un agarre palmar y cortan con ese tipo de tijera. Y la tijera con resorte, esa, por ejemplo, acá en Argentina se vende en las librerías, tiene la ayuda que, digamos, uno pone la trabita y hace un solo movimiento. Y lo bueno es que después, cuando ya se aprendió el movimiento, se puede sacar, ¿sí? Estas no necesitan supervisión, pero bueno, son algunas ayudas que uno puede usar cuando hay dificultad. Bien, y como les había dicho al principio, tenemos las consultas por dificultades en la escritura, ¿sí? Que por eso nosotros empezamos viendo primero todos los prerequisitos que vimos recién, ¿sí? Desde el control postural, la kinestesia, todo lo que es visoperceptivo, el planeamiento motor y sus praxias. Primero chequeamos que todo eso esté bien trabajado y después vemos qué pasa con la escritura, ¿sí? Y el otro tema por el cual están viniendo los niños a terapia ocupacional son por cuestiones conductuales, atencionales, ¿sí? Este chico no se puede quedar quieto, bien. Y eso está relacionado también con la parte de integración sensorial. Entonces, en terapia ocupacional trabajamos todo lo que hablamos recién, motricidad fina, motricidad gruesa, y trabajamos desde el área de integración sensorial con 3 sistemas principales, ¿sí? Que son el táctil, el propioceptivo y el vestibular. Antes de, antes de eso les explico brevemente
¿Qué es la integración sensorial? Todos nosotros, los que estamos acá presentes, tenemos nuestros sentidos, ¿sí? Y uno lo que hace es, el medio que nos rodea está lleno de estímulos, ¿sí? Y cuando uno tiene su autorregulación y su integración sensorial intacta, uno puede elegir, ¿sí? Y puede agarrar esta información que nos da el medio y dar una respuesta adaptativa, una respuesta que yo quiera. Por ejemplo, en este momento yo estoy acá sola, pero podría estar en la sala de al lado una obra en construcción haciendo ruido, ¿sí? Pero yo, como mi sistema sensorial está intacto, podría aislar esos ruidos y concentrarme en lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Bien, hay niños que no tienen esta capacidad de poder recibir esta información del medio y dar una respuesta adaptativa. Entonces surgen las respuestas que no son adaptativas y que suelen derivar en problemas de conducta o problemas atencionales. El sistema táctil es uno de los que más trabajamos porque es la primera fuente de exploración que tienen los niños, ¿sí? Es todo lo que sea los estímulos que están en contacto con nuestra piel y en donde empieza el aprendizaje, ¿sí? Muchas veces lo hacemos sin estar pensándolo, ¿sí? Pero todos los materiales que usamos en jardín y mismo en los primeros años de primaria nos dan esta información táctil, ¿sí? Después está el sistema, bien, la importancia del sistema táctil, por ejemplo, pasa muchas veces que los niños no quieren participar de las actividades porque no quieren ensuciarse o no quieren mancharse o no aguantan, ¿sí? Estar sucios por mucho tiempo. Entonces después les voy a dar algunas sugerencias cuando tienen este tipo de niños, ¿sí? Pero también es parte de lo que es la comunicación y la interacción social, porque si ustedes se ponen a pensar, todo el tiempo estamos recibiendo, desde que hacemos una ronda y el compañero de al lado me toca sin querer, o cuando estamos haciendo las actividades de educación física y mismo con los materiales, siempre estamos en contacto con todo lo que es el sistema táctil, ¿sí? Bien, podemos hacer diferentes tipos de juegos y si quieren esto lo pasamos porque hemos visto ejemplos, ¿sí? Desde todo lo que hablamos de cortar con la tijera, de usar los distintos materiales, hasta lo que hablamos de la escritura, ¿sí? Acá yo les puse algunas imágenes, pero cuanto más actividades sensoriales uno le brinda al niño, mayor exploración y conocimientos va a tener, ¿sí? Bien, les dije que eran 3 sistemas principales que trabajamos, el táctil, el propioceptivo, que se refiere a la percepción de nuestro propio cuerpo, ¿sí? De esto que les decía de saber qué partes del cuerpo, por ejemplo, tengo que usar, ¿sí? Que uno todo esto se da de manera, digamos, automática, uno no está pensando ni qué sistema está usando ni qué no, ¿no? Pero bueno, uno evalúa si todo esto está intacto o hay algún déficit en alguno de estos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, nos permite ver si alguien me toca, ¿sí? Yo no es necesario que esté usando la visión para saber si alguien me tocó el brazo o no. Como tengo una buena conciencia de mi cuerpo y el sistema propioceptivo está intacto, yo puedo decir con los ojos cerrados que alguien me tocó el brazo, ¿sí? Hay niños que no lo pueden hacer. Y el sistema vestibular, que es digamos, la noción de nuestro cuerpo, pero en movimiento, ¿sí? Está relacionado con el equilibrio. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar que para pasar por una puerta uno sabe que está el espacio de la puerta y cómo tengo que ir yo por el medio, ¿sí? Si no, me choco la pared. Entonces, ahí estamos usando, por ejemplo, el sistema vestibular de manera automática, ¿sí? Pero porque lo tenemos intacto, sabemos cómo usarlo, ¿sí? O uno cuando sube la escalera no está todo el tiempo viendo los escalones, puede subirlos sin el uso de la visión, ¿sí? Es porque tenemos el sistema propioceptivo vestibular intacto. Bien. Esto repercute, ¿sí? En las conductas de los niños cuando está alterado. Un niño que no puede disfrutar o por lo menos no puede tolerar estar sucio, ¿sí? Es un niño que va a tener restringida su participación. Un niño que no puede tener que no tiene su sistema vestibular intacto, no puede disfrutar de una hamaca,
¿sí? De su cuerpo en movimiento en los juegos de patio, por ejemplo, o en el sistema propioceptivo, lo mismo que les decía, al tener poca conciencia corporal, son niños que a veces son muy torpes porque necesitan que el estímulo sea fuerte para sentirlo, o que se golpean o se pegan ellos mismos, ¿sí? Por esta necesidad de sentir su propio cuerpo. Entonces ahora yo les voy a dar algunos ejemplos de niños que pueden surgir en los colegios o que en su mayoría pasa, y algunos tips de cosas que pueden hacer. Bien, si vemos que un niño tiene algún déficit en el procesamiento de la información táctil, se sugiere que no obliguemos al niño a tocar los materiales, sino, por ejemplo, ofrecerlo e intentar que el niño sea el que toque. ¿Por qué? Porque muchas veces es una cuestión de no saber qué va a hacer ese material en mí. Entonces, es una cuestión de darle tiempo, ¿sí? Y que pueda tocar, por ejemplo, la pintura, la plasticola, pasa muchísimo, y ver qué pasa, ¿sí? Entonces, ofrecerlo, pero no obligarlo. Y si no, si vemos que no hay caso, ofrecer un intermediario, ¿sí? Aunque todos los niños esa actividad sea pintar con los dedos, capaz algún niño vamos a tener que darle un pincel porque no va a poder pintar con los dedos, ¿sí? No cambiar la actividad, sino dar un intermediario. Yo tengo niños que trabajamos con muchísimos materiales, pero que necesitan saber que cuando puedan y quieren, se pueden limpiar las manos. Entonces dejamos un trapito o una servilleta, lo que sea, al alcance. Entonces cuando el estímulo le resultó desagradable o ya no lo aguanta más, tiene la libertad de poder limpiarse rápido y seguir jugando. Capaz vuelven a jugar con el mismo material, pero saben que cuando están incómodos pueden salir de esa situación rápido, ¿sí? Y esto que les decía de las actividades preparatorias para la escritura, sirven para este tipo de casos también, ¿sí? Porque cuando nosotros nos movemos, nuestro cuerpo se activa, nos da la información de dónde estamos, cómo estamos, y nos podemos organizar mejor para trabajar con los estímulos táctiles también, ¿sí? Bien, otra situación puede ser que el niño no se queda quieto, y esto últimamente es todo el tiempo motivo de consulta, ¿sí? Bien, acá por lo general están muchísimas horas adentro del colegio, sea jardín o sea primaria. Entonces, darles mayores oportunidades de movimiento. Por ejemplo, que sea el ayudante de la maestra, ¿sí? Que reparta las fotocopias, que reparta los cuadernos, que vaya a esta dirección y vuelva, sin que sea un castigo, ¿no? Que vaya a llevar algo a otra aula y vuelva. Bien, entonces a ese niño que no se puede quedar quieto, en vez de llegar al tal punto de que hay que retarlo para decirle que por favor se quede quieto, le vamos dando oportunidades de movimiento para que pueda ir regulándose, ¿sí? Organizar distintos lugares y formas de sentarse. Hablamos al principio de sentarse en una silla de manera correcta, pero sabemos que en el jardín muchas veces se trabaja en el piso, se trabaja sobre almohadones, eso es fantástico, y poder darles oportunidades de conocer distintas posturas también ayuda, ¿sí? Obviamente capaz en primaria es más difícil, pero sí podemos usar la otra estrategia del ayudante. Bien. A veces también, o por lo menos antes, cuando yo iba al colegio, el castigo era no salir al recreo, te quedaste sin recreo. Bueno, intentar que eso no suceda, ¿sí? Porque esos son los momentos en los que los niños que tienen estos déficits en el procesamiento de la información propioceptiva y vestibular descargan, ¿sí? Y necesitan ese movimiento para poder seguir las actividades con mayor atención. Bien, si el niño tiene dificultades para prestar atención, bueno, ver primero y principal dónde está sentado el niño, ¿sí? Y a veces les damos algún tipo de herramienta o de juguete para que puedan estar usando, por ejemplo, mientras la maestra cuenta un cuento o explica la actividad.
Es algo complicado porque muchas veces cuando un niño tiene algo, todos lo quieren. Entonces hay que ver la forma de que sea funcional. Pero bueno, muchas veces les damos, bueno, ahora existe el Pop-It, pero después todos quieren un Pop-It. Pero bueno, algo chiquito que capaz no sea tan notorio, sí, o una pelotita. A veces ponemos en la silla del colegio una bandita elástica de las que se usan para hacer gimnasia, y que el niño pueda estar moviendo los pies y hacer presión sobre esas bandas, y eso hace que su cuerpo esté en movimiento, que su cuerpo esté alerta y que él no necesite estar haciendo cosas, sino que con ese movimiento puede estar prestando atención, ¿sí? Capaz que esto ya necesita sí o sí de una consulta, pero ustedes sí pueden darle capaz alguna tarea o alguna actividad que lo entretenga mientras ustedes necesitan que esté atento. A veces se piensa lo contrario, que uno tiene que estar quieto y mirando y todo para poder prestar atención, pero depende del niño, sirve. Bien, algunas actividades de trabajo pesado son las que nos dan información de nuestro propio cuerpo. Entonces, nosotros damos muchas sugerencias para el hogar, también desde terapia ocupacional, y muchas veces les decimos que si van a hacer las compras, sean los chicos los que llevan las bolsas, o en casa que muevan algún mueble, o cajas con libros. Entonces, estas actividades ayudan a la organización. Entonces, que pueda llevar, por ejemplo, los cuadernos, o que puedan poner las sillas en ronda y que cada uno levante su silla. Actividades que requieran, digamos, del uso del cuerpo con peso, ¿sí? Bueno, y esto que les decía de no eliminar el recreo, por favor. Bien. Algunas preguntas que se pueden llegar a hacer, pero por si no se animan a preguntarlas, yo ya las puse, ¿sí? ¿Cuándo se diagnostican problemas de motricidad y cuáles son los criterios? ¿Cuándo se define la dominancia? Bien. Si yo tengo dudas sobre el desempeño de un nene, les había comentado yo que tengo que revisar, sí o sí, qué es esperable para su edad. Entonces, ver si yo estoy exigiéndole demasiado o si lo estoy subestimando y realmente tiene que cumplir con este ítem que yo necesito que cumpla, ¿sí? La dominancia manual se establece entre los 5 y los 6 años y, como dijimos antes, le damos un tiempo prudencial, lo empezamos a tratar como diestro si está muy confuso con qué mano usar, y luego de los 5 años tiene que estar definido. Si no, podemos hacer una consulta, ¿sí? Bien. ¿Se enseñan las prensiones o se espera la evolución? También Jimena tiene una pregunta primero. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente, con respecto a la... Tengo un niño que está por entrar a primero de primaria. Él tuvo todo un proceso desde guardería en terapia de lenguaje y se le trabajó toda la parte que ya nos estuviste platicando, la parte motriz. Ahora me enfrento, bueno, yo participo mucho con la escuela, pero me gustaría saber cómo poder apoyarlo para que yo lo pueda ayudar a concentrarse para poder estudiar, o sea, que se integre en lo que la maestra le enseña y yo podérselo retroalimentar. ¿Cómo podría yo trabajar eso? Bien, digamos, sería alguna actividad para que él pueda prestar atención. Así es. Bien, estas actividades que nombramos anteriormente, las de usar materiales con peso, por ejemplo, si tiene que estar por periodos muy largos sentado, se le pueden poner, existen chalecos con peso, o yo tengo en el consultorio bolsitas que he hecho yo, con arroz, por ejemplo, y ponerle peso sobre las piernas, ¿sí? Que eso da la sensación de, digamos, del propio cuerpo, da la información propioceptiva y ayuda a poder concentrarse, ¿sí?
Entonces, peso pueden ser actividades previas a que tenga que prestar atención, o si necesita por periodos muy largos, se le puede colocar peso, por ejemplo, en sus piernas, ¿sí? O darle, como les decía, alguna cosa que pueda utilizar en las manos, que no lo distraiga, ¿no? Sino que sea de descarga. Por ejemplo, se puede poner una gomita del pelo, y si él necesita estar con sus manos en movimiento, puede usarlo hasta que termine la maestra de explicar o de hacer su actividad. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nada y nada. ¿Regina? Sí, hola, ¿cómo estás? Muy Gracias. bien. Bueno, yo, dos cositas, nada más. Mi hija es zurda y en relación a esto que tú comentas de la mano, de tratarlo como si fuera diestro cuando no lo es, fíjate que me hizo recordar y retroceder a la época en la que ella estaba en kinder. Y yo como mamá, te puedo decir que a mi hija la trataron pensando en que era diestra y no era diestra. Entonces, a lo mejor, y yo lo dije como mamá, y sin embargo la seguían tratando como diestra, puesto que la niña imitaba el movimiento de la maestra porque era diestra, ¿no? Entonces, eso es un poco, la línea es muy delgada y muy delicada también. Entonces yo lo que sugerí como mamá, yo soy docente, pero como mamá, porque era lo que me tocaba en ese momento, ¿no? Sugerí una entrevista con la maestra, ¿no? Para comentarle, porque mi hija entró cuando tenía 1 año, 5 meses al prematernal. Entonces, obviamente está en esa edad de definirse. Sin embargo, uno como mamá está muy atenta a con qué manita predominaba para gatear o con qué manita predominaba para agarrar la sonaja o la mordedera de dientes o el trapito, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que te van indicando que ella puede ser zurda, ¿sí? Tal cual. Entonces, yo, y ya como docente, ¿no? Yo sí creo que yo sugeriría una entrevista, ¿no? Sí. Para saber, ¿no? Si es que es zurda o diestra o si se está definiendo para estar consciente, ¿no? Y estar muy alerta a sus primeros como que impulsos de qué mano va a poner Sí, primero, ¿no? existen hasta Y evaluaciones, digamos, para poder determinar si uno es diestro o es zurdo. Y por el otro lado, también existen formas, bueno, en los zurdos y en los diestros, inclusive la forma en la que uno pone la hoja es espejo, o sea, es distinta, es del lado contrario, La ¿no? tijera ¿Para qué? también es Para distinta. favorecer. Sí, totalmente. Entonces, inclusive para lo de la tijera también te iba a comentar, porque no todas las tijeras le hacen a los zurdos y se desesperan. Te lo digo porque No, mi hija, son yo le especiales. tenía, yo le tenía que comprar tijeras para zurdos. Entonces, sí, a lo mejor tomar esas cositas, como que en Sí. cuenta, porque como es la minoría de la población, por lo general es una por salón aproximadamente, más o Sí. menos. Por Entonces, eso sí, yo creo que a lo que yo me refería es cuando todavía están en edad de definir, ¿sí? Y no está bien claro, uno empieza a darle las actividades como si fuese diestro. Pero cuando vemos que esto no resulta, ¿sí? O se hace la consulta o empezamos a probar con la otra mano, ¿sí? Pero cuando, como por el porcentaje de gente que es diestro, se empieza a probar como si fuese diestro. Sí, pero obviamente, bueno, o tu hija o a un alumno seguramente puede manifestar que no le salen las cosas. Por ejemplo, agarrar la tijera, ¿sí? La tijera es totalmente distinta. O como los cuadernos que tienen aros, los que tienen los resortes, también son muy incómodos para los que
para los niños que son zurdos, ¿sí? Porque se lo chocan. Entonces esas cosas después uno tiene que tenerlas en cuenta como docente y como terapeuta. Pero muy buen aporte. Y en el otro lado, en relación a la parte de la motricidad fina, para favorecer la tonicidad muscular en las manitas, hay muchas actividades de María Montessori que son sensoriales, que son con espuma, con semillas, o sea, hay muchas opciones, con lijas, con aspersores de agua, con esponjas, y les fascina, ¿no? Inclusive esas terapias ocupacionales que mencionas de limpiar la mesita de arriba, abajo, de izquierda a derecha, seguir el borde de toda la mesa, o sea, hacer los movimientos intencionados, ¿no? Con un propósito, siempre ayudan. Y como tú lo dices bien, en internet hay muchos de esos ejercicios. Y María Montessori, creo yo, uno de sus maravillosos aportes fueron todas esas actividades sensoriales que dejó para los niños, ¿no? Que son una maravilla y no pasan de moda y son muy fáciles. Gelatina, y con pocos recursos, tierra, arena. Con pocos recursos uno los puede hacer. Y como yo les decía antes, empezar a hacer esos juegos que tienen los mismos movimientos, ¿sí? Que la escritura, o que tienen los mismos movimientos que después agarrar una cuchara para poder llevarse la comida a la boca, ¿sí? Trabajar en los distintos planos, arriba, abajo, todo eso, aunque uno piense que solo es un juego, ¿sí? Todo eso va quedando grabado en el cerebro y le da esa información del movimiento que uno tiene que hacer cuando lo necesita, ¿sí? Entonces es esencial que estas actividades se realicen. Bien. Y bueno, este interrogante era si la aprensión se enseña. Se enseña, sí, en el periodo en el que es correcto, pero una vez que ya está instalada y que nosotros vemos, como les decía antes, que el niño puede escribir, que no se fatiga, que no manifiesta dolor, no se sigue insistiendo que agarre bien el lápiz solo por el simple hecho de que agarre bien el lápiz, ¿sí? Bien, y en la siguiente filmina les había puesto algunas ideas también de juegos para disociar los dedos, que es importante para el uso de la tijera y que es importante para el buen agarre, ¿sí? Como pueden ser los títeres de dedos, contar algún cuento con títeres, siempre teniendo precaución, jugar con las canicas o el fútbol con los dedos, la pulseadita, que ya mucho no se usa, pero es un buen juego, o el piedra, papel o tijera, todo lo que sea utilizar los dedos por separado, son juegos que ayudan después a mejorar la expresión y el agarre. Y obviamente cuando nosotros hablamos, esta charla está destinada al ámbito escolar, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a pensar, esto ayuda también a todas las actividades de la vida diaria, desde la alimentación hasta poder prenderse un botón, subir un cierre, ponerse la campera y poder bajar o subir las presillas, ¿sí? Entonces, esto también se traslada a la vida cotidiana. Bien. Y como conclusión, así no se hace más largo, como les dije, estar atentos siempre al desarrollo normal del niño. El trabajo con las familias es fundamental porque, como decía Regina, los padres también tienen una visión, ¿sí? de su hijo y pueden aportar al jardín o a los primeros años de primaria cosas que suceden en casa, y a su vez muchas veces los padres necesitan de nuestra información para poder aplicarlo en casa. ¿Sí? Pasan muchísimo tiempo los niños en el colegio y a veces las cosas que suceden en el colegio no suceden en casa. Entonces, el trabajo con la familia es fundamental. Desde decirles que no le hagan todo, porque a veces pasa que los niños no es que no saben hacerlo, no es que no pueden hacerlo, sino que no saben porque no tienen la oportunidad. O esto mismo, ¿sí? De que en casa sucede de una manera y en el colegio de otra. Cuantas más actividades de exploración le brindemos al niño, más oportunidades de aprendizaje va a tener. Y consultar a los profesionales
siempre es bueno si hay alguna duda, ¿sí? No dejar pasar el tiempo, sino hacer la consulta para que si es necesario un tratamiento, se pueda hacer en el momento justo. Muchísimas gracias. Si alguno tiene igual alguna otra pregunta, no hay problema. Hola, buenas noches. No Buenas. es una pregunta, pero te quería agradecer por la charla. La verdad que estuvo muy, muy buena. Yo soy estudiante de terapia ocupacional en Villa María, Córdoba, y la verdad que, o sea, esta charla me encantó porque vos decís, bueno, o sea, cómo poder ayudar a los niños, digamos, y como que en todas las actividades se requiere el análisis de actividad, digamos. Así que, no, estuvo muy buena. Me encantó. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, Lucía. Buenas noches. Bueno, Mili, levantó la No, mano. adelante, adelante. Buenas noches. Yo quiero comentar esto. Estuve un tiempo en la dirección de un colegio pequeñito, un colegio popular. Y aunque fuera popular, llegaban pues un buen número de mamás preocupadas porque su hijo había tenido gripa, porque le habían revisado los dientes, porque le habían cambiado los zapatos, porque muchas cosas, muchas. Y lo daban como pretexto para pedir que no saliera educación física, que no le dieran esto, que no le dieran aquello, que no le dieran... O sea, como mamás cuidando exacerbadamente a los hijos y pidiendo que nos hicieran las cosas. La cuestión es que no sé en otros lugares, pero en México, si pasa algo, los papás te pueden acusar al ministerio o a las autoridades y puede venir problemas graves, ¿no? Porque yo le dije al maestro que no lo sacara, que yo no hiciera esto, tal, 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 ¿no? Entonces, ahorita, con lo que estás diciendo, Clara, y estaba recordando como varias actividades de educación física, de varios materiales, de varias actividades que se hacen en patio, en el jardín, etcétera, ¿no? O sea, desde subir, caminar sobre las llantas, las gomas de los coches, que están en el jardín y todo esto, y que los papás, no, es que se resbaló, no, es que se iba a caer, es que yo lo vi, que no, o sea, o la clase de educación física, es que el profesor le pidió tal cosa, ¿no? Y ahorita estaba como escuchando y recobrando, o se vino a la memoria, muchos ejercicios en donde sería peligroso para los niños. Entonces, llegaba a ver una mamá por ahí y bueno, ¿no? Entonces, estás con ese temor de que te van a acusar, te van a, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, hubo maestras que me dijeron, ¿sabes qué? Ya no lo voy a sacar, no quiere la mamá, ya no lo voy a sacar, porque eran más problemas que soluciones, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo se me hizo tan valioso y decir, este ejercicio es por esto, por esto, por esto, o sea, si lo supieras, uno mismo lo haría como adulto, no solamente para los niños, sino como la posibilidad de ejercitar. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso. En varias escuelas hay ese temor. No digo que en todas, ¿verdad? Pero sí en varias escuelas está ese temor y por la otra como una generación de mamás ultra cuidadoras, ¿no? Ultra temerosas, ¿no? Porque más que cuidado es por temor, creo yo. ¿No? Entonces, sí me preocupa un poco. Estaba ahorita pensando como decir, bueno, ¿cómo le explicamos a lo mejor en estas escuelas para padres o en esto, como esta importancia, ¿no? Estos espacios con los papás, de esta Sí, importancia de lo que nos decías. Gracias. sí, a mí me pasó que hace poquito, yo vivo ahora en un lugar del interior de Buenos Aires hace poco y di esta charla en un colegio y el director tuvo como esta misma reflexión y me pidió que prepare una charla para padres. Para poder comunicarles a su vez la importancia de que todas estas experiencias estén presentes y poder, digamos, darle herramientas a ellos para que lo hagan, pero a su vez que permitan que el colegio pueda hacer estas cosas, porque muchas veces también el planteo es, pero se la pasan jugando, se la pasan jugando. Bueno, sí, o sea, es la manera de empezar a aprender cuando uno es niño, es jugando. Milagros creo que tenía. Hola, soy Mili.
Muchas gracias. Yo la verdad solamente quiero comentarte que trabajo en un CENDI y en el CENDI son niños de 45 días a 3 años. Hasta el año pasado trabajamos con preescolar. Este año se redujo, se cerraron los preescolares y nos quedamos solamente con lactantes y maternales. Y muchas de estas cosas, yo soy educadora, entonces muchas de estas cosas ahora sí que renacieron y me encantó escucharlas de nuevo, que tienen muchas vivencias, pero hay muchas cosas que podemos empezar a trabajar desde la etapa de lactancia, como es la coordinación de las manitas, los pies, el gateo, para llegar hasta la escritura. O sea, que sacamos muchas cosas buenas de tu charla, que fue muy interesante. Así que muchas gracias. 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 Bien, Re, no sé si vos querés decir algo más. Están poniendo ahí en el chat, totalmente cierto, gracias a la guardería pública se detectó el problema del lenguaje de su hijo. Y bueno, no sé si alguien quiere poner algo más en el chat. Agradezco, Clara, porque nos has dado a entender la importancia del movimiento del cuerpo como una preparación no solamente del conocimiento, sino de la vida. Porque como tú dices, hay cosas que como adultos, como lo dijo Tere Sánchez, podemos seguir nosotros trabajándolo porque la importancia de la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa son como la apertura de los canales para todo el conocimiento de la vida misma y que a veces no se le ha dado la importancia. Muchísimas gracias. De nada. Bien, para mí también fue un gusto. Creo que mi contacto queda por ahí. Re les pidió los mails, así que después van a recibir información y bueno, nos volveremos a ver seguro en algún otro encuentro. Muchas gracias por participar.